Que el eterno Yahweh Elohim les llene de su gracia, de su amor, de su misericordia y del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como dice el libro de Gálatas 5, 21 en adelante. Y contra tales cosas no hay ley. Y se ha derramado el Padre a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas para conseguir y continuar la obra de nuestro amado Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Amados hermanos, vengo en esta hora, soy el profeta Carlos Morán, hoy 12 de agosto del 2020, a dar una palabra que el Señor me dio, un llamado a la santidad, basado en la Biblia, en Hebreos capítulo 12, capítulo 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o escorio, y por ella muchos sean contaminados. Dios nos está llamando a la santidad. El Señor me mostraba en visión, me mostraba en una revelación, donde veía, alabado sea el nombre de Jesús, veía a dos jóvenes en una iglesia en el altar. Y los dos jóvenes estaban teniendo relaciones sexuales. Y el Señor me ministraba acerca de la fornicación y el adulterio. Me ministraba acerca de la fornicación y el adulterio y del pecado que hay dentro de la iglesia. Amados hermanos, recordemos que, como dice allí en Hebreos 12:14, sin paz y santidad nadie verá al Señor. Y el Señor vino para santificar a la iglesia y presentar a sí mismo una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que no tuviera ninguna contaminación, ninguna relación con el pecado. El Señor Jesucristo viene de nuevo y viene por una iglesia limpia, una iglesia que esté velando, que esté en ayuno, en oración, en clamor, en búsqueda de su reino. Voy a hablarle acerca un poco de lo que el Señor me habló y acerca un poquito de la santidad, porque yo voy a sacar una enseñanza aparte de lo que estoy hablándole hoy. El Señor me decía el Espíritu Santo, me decía que había mucho pecado en la iglesia cristiana. Me dijo, hay mucho pecado en la iglesia cristiana. Y me decía, despojaos. Entonces, voy a leer un poco aquí de lo que escribí, que compartí, de lo que el Espíritu Santo me dijo. Me dijo, hay mucho pecado en la iglesia. Después yo le decía al Espíritu Santo que cuáles eran los pecados. Y me dijo, despojaos del pecado y del viejo hombre. Llevándome a dos citas bíblicas que compartiré. Es necesario apartarnos del pecado en esta carrera que corremos a diario como cristianos. Tenemos que correr la carrera con el deseo de ganar, llegar a la meta, que es la vida eterna. Vivir en santidad para el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos dejar la mentira, debemos dejar el adulterio, debemos dejar la fornicación. Los que ministran el altar, los adoradores, hermanos, debemos consagrarnos, los adoradores, para el Señor. Los miembros de la iglesia somos un solo cuerpo en Cristo. Tenemos que santificarnos. Este tiempo, hermanos, de pandemia que Dios ha permitido a nivel mundial, Dios quiere la santificación de su pueblo. Dios quiere que le busquemos en espíritu y en verdad en nuestras casas, que levantemos altares de adoración, que levantemos altares para exaltar su nombre. Dice la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, todos los que vieron y lograron algo por la fe, del capítulo 11 de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Repito, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Este es el llamado, a despojarnos de todo peso, a cerrar toda puerta a Satanás en nuestras vidas, a cerrar toda puerta, toda ventana de pecado en nuestras vidas a Satanás, y consagrarnos para Dios.
Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, alabado sea el nombre de Jesús, cuando eres reprendido por Él, porque muchas veces somos disciplinados, hermanos, somos disciplinados a Él para participar de su santidad, para ser más santos, para que Él se manifieste en nuestras vidas, y Dios nos disciplina para manifestar y formar en nuestras vidas su carácter. Porque el Señor al que ama disciplina azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Yahweh os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, del 5 al 7. Meditemos esta palabra. Hay mucho que enseñar. Y les vuelvo a decir, cuando el Señor me dijo esta palabra, me la dijo porque nosotros estamos haciendo unas vigilias donde oramos los días sábados por Venezuela, por Centroamérica, hemos orado por el Caribe, por Estados Unidos, por Europa, por Israel, hemos orado por las peticiones. Y cuando yo estaba compartiendo por los grupos, ahí el Señor me habló y me dijo, hay mucho pecado en la iglesia. Entonces me decía, despojados del viejo hombre, despojado del pecado y del viejo hombre. Y compartiré la otra palabra que está en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Solo los santos podrán entrar en el reino de los cielos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos, hermanos, amigos, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Todo empieza aquí en la mente. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo por la fe, en ese momento nosotros recibimos una santidad instantánea, pero hay una santidad progresiva que nosotros debemos morir al mundo, morir a los deseos de la carne, morir al viejo hombre. Satanás trae a nuestra mente y ahí nos bombardea para incitarnos a pecar. Por eso es que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Romanos capítulo 12, 1 y 2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué debemos desechar? Escuchen, 1, la mentira. Debemos dejar de hablar mentira. No hay mentira ni blanca ni pequeña. Mentira es mentira. Y el padre de mentira se llama Satanás. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No podemos cuando nos airamos decir malas palabras, romper cosas, hacer cosas que a Dios no le agrada. Nos podemos airar, pero hay que controlar la ira. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, hay que dejar de robar. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece. O sea que hay que dejar de robar y hay que trabajar para compartir con el que padece necesidad. Eso está en Efesios capítulo 4, 22 al 28. Sigue diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sigue diciendo, quítese de vosotros toda amargura. Debemos renunciar y echar fuera de nuestras vidas toda amargura, enojo. Tenemos que echar enojo. Dice la Biblia, has cambiado mi lamento en baile. Debemos renunciar a la ira, dejar la ira.
la gritería y maledicencia. Debemos dejar de gritar y de maldecir y malicia y toda malicia. Dice, antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios Yahweh también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4 del 29 al 32. Gloria a Dios. El verdadero discípulo del Mesías Yahshua debe negarse a sí mismo, crucificando su cuerpo para vivir para aquel que nos tomó para su siervo. Gálatas 2:20. Dejemos al Espíritu Santo que nos gobierne. Recordemos que el apóstol Pablo dijo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos se preguntan, pero es que estamos en la tierra y a veces fallamos. Pero Dios nos demanda vivir en santidad. Sí podemos vivir en santidad. Muchos se hacen la pregunta, ¿puedo vivir en santidad? Si fuera imposible vivir en santidad, Dios no lo hubiera ordenado. Dios no lo hubiera ordenado. El Señor dice, santos seréis porque yo soy santo. Dice Yahweh vuestro Dios en Levítico capítulo 19 versículo 2. Ser santo significa ser separado para Dios. La santidad la define la propia naturaleza de Dios. Ser apartados para Dios nos hace santos. Las buenas obras no nos hacen santos. Somos hechos santos por medio de la fe en Cristo y también por fe somos salvos. Poco a poco, mientras crecemos y vivimos en el Señor, nos parecemos más y más a Él. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Si ponemos nuestra vista en el Señor Jesús, pensamos en Jesús, estudiamos su vida, oramos a Jesús y buscamos seguir su ejemplo, nos pareceremos más a Él cada día. Comenzamos a pensar y actuar como Él, nos asemejaremos a Él, porque hemos sido apartados para Él. Esta es la verdadera santidad. Si eres cristiano, dentro de 10 años, tu vida será considerablemente diferente de lo que es ahora. Tus motivos y deseos serán cada día más elevados en la medida que te acercas a Él. Jesús dijo en su palabra, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Podemos alcanzar cierto grado de pureza en esta vida, pero ella viene de Dios a medida que crecemos en la fe y nos acercamos más a Él cada día y ponemos por obra su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus principios. Aunque la perfección no se alcanza completamente en esta vida, debemos buscarla. Y la perfección es madurez espiritual. Debemos buscarla y aspirar a ella en todo momento, porque la madurez cristiana y la santidad forman parte de la vida de los hijos e hijas de Dios responsables. La santidad es también práctica. La madurez en la santidad se observa en aquellos que han dejado de preocuparse por sus propias necesidades y se han identificado totalmente dentro de la visión global de su Padre, con la tarea de transformar un mundo herido. La santidad engendra la actitud madura que nos impulsa a convertirnos en instrumentos de Cristo para cumplir con los anhelos de la oración del Señor en Mateo 6:10. Entonces, sí podemos vivir en santidad, sí podemos vivir en santidad. Debemos cada día consagrarnos a Dios, apartarnos, hermano. El llamado a la iglesia es a santificarnos, hermano. El llamado del Señor a la iglesia es apartarse del pecado. La venida del Señor Jesucristo, Yahshua, está cerca. Y nosotros debemos consagrarnos al Señor, hermanos, porque si nosotros, por más que podamos servir al Señor en distintas áreas, pero si nosotros tenemos puertas abiertas al enemigo en algunas áreas de nuestra vida, si vivimos con un hombre o una mujer y no nos hemos casado y el Señor viene, nos quedamos o nos morimos, no nos vamos a ir al cielo, hermano. No nos vamos a ir con el Señor. Cuando se toquen las trompetas no vamos a resucitar entre los muertos. ¿Por qué? O viene el Señor, no vamos a ascender al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos puertas abiertas al pecado. Tenemos a raíces de amargura en nuestro corazón. No hemos perdonado a aquellos que nos ofenden. No hemos perdonado a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Entonces debemos despojarnos del pecado. Debemos despojarnos. Debemos dejar lo que a Dios no le agrada. La Biblia dice
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Ahí está la palabra. Entonces debemos consagrarnos para Dios. Este es un llamado a la santidad, a la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mediante la voluntad de Dios, a lo que pueda, voy a hacer una enseñanza que yo tengo acerca de la santidad, que la estoy compartiendo por audio, pero la voy a hacer para compartirla por video. Pero es larga, creo que como 45 minutos, 50 minutos. Entonces voy a hacerla por aquí para compartirla, porque es importante, hermano. Es vital que nos cuidemos. Tenemos que tener temor a Dios. Señor, ayúdanos a no pecar, ayúdanos a no hablar mal de los hermanos, ayúdanos a no codiciar a la mujer de nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a no sentar en sillas de escarnecedores, a hablar mal de los demás. Señor, ayúdanos a no tener por allí, qué sé yo, caer en la pornografía, en vicios, tener vicios ahí, buscar de Dios, pero tener vicios, hermano. Tenemos que morir al viejo hombre. Entonces consagrémonos para Dios y busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, me despido por este momento. Se despide su hermano y amigo, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela. Comparta este video acerca de un llamado a la santidad, a la consagración. Hemos sido separados para Dios, para vivir para Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice la Biblia que el Señor nos compró con su sangre gloriosa. Esa sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hoy en día Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro hermano mayor, y tenemos que someternos a lo que Él establecido en su palabra. Por eso somos cristianos. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Así como Cristo resucitó entre los muertos, también resucitará todo aquel que tenga esa fe y esa confianza en Él. Entonces, cualquier cosa, suscríbase a mi canal de YouTube, Profeta Carlos Morán, a mi canal de YouTube, o si no, me escribe mi correo, profetacarlosmoran@gmail.com, o perdón, carlosmoranprofeta@gmail.com. Así es, carlosmoranprofeta@gmail.com. Ese es mi correo. Y por ahí estaré contestando, y cualquier cosa le envío mi WhatsApp, pero por allí, por causa de la persecución que yo he tenido. Y voy a subir otro video de otras cosas que el Señor me ha dicho para la iglesia. Pero como estos son temas de suma importancia, lo traté así. Recordemos lo que el Señor me dijo: despojaos. Me dijo, termino con esto, me dijo, hay mucho pecado dentro de la iglesia. Me dijo, despojaos del pecado y del viejo hombre. Y me ministró y me mostró una visión, dos jóvenes en el altar teniendo relaciones sexuales en una congregación, una iglesia, teniendo relaciones sexuales. Entonces Dios en este tiempo nos está llamando a la santidad. Bendiciones. Compartan este video.